iniciar la predicación esta mañana. Amén. Vamos a orar. Señor Dios bueno, Dios de misericordia, a tu nombre damos toda gloria y toda honra, Señor. En esta mañana, Señor, agradecemos tus bondades para con nosotros y te pedimos que nos ayude a exaltar y a ver a Cristo, Señor, a través de la exposición bíblica, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicar tu palabra a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a ver a Cristo, Señor. Que podamos entender que somos cartas leídas para Cristo, expedida por Él, y que debemos honrar a Cristo con todo lo que somos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a leer solo el versículo 2 y el versículo 3. Dice el texto, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Dice el texto: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ese es nuestro texto para hoy. Nosotros somos cartas de Cristo y el que nos ve debe identificar a Cristo en nuestro accionar y así ser evidente que el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros honramos el nombre de nuestro Salvador viviendo vidas para su gloria. Yo recuerdo mi primer trabajo por lo menos formal. Mi primer trabajo formal, a mí un amigo me dijo, pasa por mi oficina, que te voy a recomendar con alguien en una empresa que tiene una vacante. Y yo fui a la oficina de él y él tomó una hoja en blanco, un lapicero y escribió a mano una recomendación diciéndole a ese amigo de él en esa empresa, Daniel Cordero, un muchacho bueno, buen mozo, elegante. Y dijo en la carta, su recomendación, dijo, te puede ser útil en el puesto, y etcétera, etcétera. Yo me quedo con la carta y voy entonces a la empresa donde él me envía, donde el gerente, y le digo a la secretaria, yo busco al señor fulano de tal, ¿de parte de quién? Daniel Cordero. ¿Él te conoce? No, yo no. Él no me conoce y yo mucho menos le conozco. Ah, bueno, pues siéntese un momento ahí hasta que él le pueda atender. Eran las 9 de la mañana y era todavía las 12:30 y todavía yo estaba ahí esperando. Cuando ella recuerda que yo estoy ahí esperando, ella dice, ¿verdad que tú estás ahí? Marca nuevamente y le dice, el joven Daniel está ahí. No me miren así, que era joven de verdad. En ese tiempo era joven de verdad. El joven Daniel está aquí. Y él dice, señor, así no cojan piedra para los más pequeños. Eso fue los otros días. Y me dejan pasar donde el Señor. Y el Señor lee la carta de recomendación que le hace su amigo y me dicen, pero tú vienes de parte de fulano de tal. Debieron decirme eso. Porque a él no me conocía, pero sí conocía a su amigo. Y yo dije que Daniel debí dar el nombre de su amigo. Y entonces él me recibe, llama a Recursos Humanos y le dice, le voy a enviar a un joven para el puesto vacante que tenemos en tal área. Estoy omitiendo información porque yo sé que ustedes son muy calculadores. Y después están diciendo, que fue tal sitio, que fue tal cosa. Cuando yo me dirijo a Recursos Humanos, que me envían con otra persona, me entraron en un cuarto ahí para hacerme algunas
algunos test. Y lo vergonzoso de esa entrevista fue que la gerente de recursos humanos llamó al gerente y le dijo, ¿tú estás seguro que ese muchacho no va a resolver? Sí, pero él es que es muy flaco. Es muy flaco. Él no va a poder con nada de esto. Y como yo tenía una recomendación de un amigo de él, había por lo menos que intentarlo. Para los que me miran con ojos de que, ay, pobrecito. Duré como 10 años en esa empresa. No, era peso lástima. Yo era peso lástima, literalmente. Usted me miraba y usted no sabía qué hacer. Si fajarse a dar grito o cargar, no sabía qué hacer. Yo era exageradamente flaco, muy delgado. De hecho, por ahí anda mi cédula de ese tiempo. Y yo la miro y cuando la miro se me salen las lágrimas. Dios es bueno, Dios es bueno. Pero yo llevaba una recomendación en la mano y esa recomendación era un aval que yo tenía. Porque para poder entrar ahí necesitaba esa recomendación. En la antigüedad, en el tiempo, en el contexto en el que escribe el apóstol Pablo esta carta a los Corintios, había una situación que se estaba dando y era que una persona regularmente para ser aceptado por la iglesia necesitaba una carta de recomendación, que esta carta de recomendación tenía que decirle a la iglesia quién era este hermano, de qué iglesia venía, de dónde era, y así describía quién era esta persona. Y esta carta hablaba en su favor o hablaba en contra. Y entonces consideraban recibirlo o no recibirlo. Y eso era utilizado, no era solo en las iglesias. Y esto era como, hoy podemos decir que esto equivale a lo que es un currículum, ¿verdad? Usted va a solicitar en un puesto en una empresa y le dicen, tráeme tu currículum. Y esa es su hoja de vida que le dice a quien lo quiere contratar, si usted tiene el conocimiento y la capacidad suficiente para el puesto que ellos están ofreciendo. Su hoja de vida. Que con esa hoja de vida es suficiente para poder entregarle un puesto o una posición en una empresa. El asunto que Pablo está tratando aquí en la carta a los Corintios, a la altura, en la segunda carta, a la altura del capítulo 3, Pablo, nosotros estamos convencidos que Pablo era un hombre auténtico. Y la autenticidad del apóstol Pablo no tenía duda ni siquiera ante sus enemigos. Nosotros podemos ver la vida del apóstol Pablo como una vida sin mancha. Y podemos ver el impacto del apóstol Pablo a través de las vidas de los corintios que fueron transformadas por la predicación del apóstol Pablo. Pero habían falsos apóstoles. Y estos falsos apóstoles necesitaban carta de recomendación para poder ser aceptados en las iglesias. Y muchos predicadores andaban con carta de recomendación diciendo quiénes ellos eran, de dónde ellos venían, quién los enviaba. Y entonces la iglesia analizaba el liderazgo de la iglesia si podía recibirlo o no recibirlo. Hoy usted quiere conocer a una persona y usted lo googlea. Bueno, en este tiempo no podían googlearlo porque todavía Google es de los otros días. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo que la carta de él, que la carta que él tenía eran los mismos corintios. El único testimonio que él necesitaba, dice el apóstol Pablo, para verificar la fuente de su trabajo era la vida transformada de los corintios, porque los corintios se le debían a él. Y era un hecho que los corintios habían obtenido la salvación, que estaban en un proceso de santificación, pero todo esto por la prédica, por la enseñanza del apóstol Pablo. Pablo no tenía carta de recomendación en su bolsillo. Pablo no tenía carta que le dijeran a la iglesia de los Corintios quién era él, sino que la carta del apóstol Pablo había sido escrita en el corazón de los Corintios por la palabra de Dios. La carta de recomendación de Pablo no eran correspondencias privadas, no eran correspondencias ocultas. No estaban ocultas a la vista de todos, no, todo lo contrario. Eran conocidas y eran cartas leídas por todos aquellos que conocían a los corintios. Todos aquellos que atestiguaban la transformación
que había ocurrido en la iglesia de los Corintios. Hermano, los creyentes son carta leída. Los creyentes son carta leída. Los corintios eran una carta viva de Cristo, porque quien salva es Cristo. Quien santifica es Cristo a través de su palabra. Pero Cristo utiliza a hombres fieles para ministrar su palabra. Y cuando un predicador proclama la revelación divina de manera precisa, Cristo está hablando a través de él. Y Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe siempre viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, el pueblo necesita oír la palabra de Dios. Y el pueblo no puede oír si no hay quien le predique. Entonces podemos decir que el plan de Dios es llevar la voz del buen pastor a sus ovejas por medio de predicadores fieles. Por eso cuando un predicador habla y hace un uso acertado, maneja la palabra de verdad con precisión, con respeto, Dios está hablando a través de este hombre. De modo que ciertamente los resultados que esto produzca, el resultado de la verdad, no es propia de quien predica, porque nosotros solo predicamos. Nosotros hacemos el ejercicio de nosotros poder preparar el mensaje, pero el resultado final es el Señor, quien hace germinar y crecer la palabra en el corazón del ser humano. Es Dios quien hace que esa palabra convierta a uno y que esa misma palabra restaure a otro, edifique a otro, fortalezca a otro. Es el Espíritu Santo de Dios. No somos nosotros. Nosotros tenemos solo una parte, y el Señor tiene la parte más importante. Por eso el apóstol Pablo decía a los mismos corintios, yo sembré, Apolo regó, pero lo más importante, que es el crecimiento, no lo hacemos ninguno de nosotros, sino que depende única y exclusivamente de la mano bondadosa del Señor. Y Pablo dice aquí una frase en estos versículos. Pablo empieza con la frase, Pablo dice que ustedes son una carta expedida por nosotros. Y aquí la palabra expedida lo que significa es ministrar o servir. Y esto está haciendo alusión al papel de Pablo como predicador de Cristo. La predicación de Pablo era una predicación cristocéntrica, a tal punto que el Pablo en muchas ocasiones dijo, yo no vengo ante ustedes con palabrería, sino que yo vengo con el poder de Dios. Y fue por medio de la proclamación del Evangelio, entonces, que se escribe esta carta, que son estos hombres, que son estas mujeres de la iglesia de los Corintios. Es a través de la predicación y es a través de la aplicación del Espíritu Santo en los corazones de ellos, que ellos son entonces, pasan a ser una carta viva, leída por todo para la gloria de Dios. Y es una carta entregada por medio de Pablo a través de su ministerio a los Corintios. Y quiero que podamos tener claro, solo Jesucristo, por medio del poder sobrenatural del Espíritu del Dios vivo, puede escribir una carta viviente. Solo Cristo puede hacer eso. La carta de Pablo, la carta que Pablo está exhibiendo aquí, son la vida transformada de los corintios. Y esas vidas transformadas, fruto de la predicación, pero fruto del poder sobrenatural del Espíritu Santo obrando en el corazón del pecador. Y esto produce una prueba irrefutable de que el apóstol Pablo era un siervo verdadero de Jesucristo, porque las evidencias están ahí. Es lo que el apóstol le está diciendo a ellos. Ustedes son la evidencia de que mi ministerio ha sido dado por el Señor y que Dios me ha mandado porque ustedes creyeron por mi palabra. En Corinto, los corintios, allí dice, Dios escribió en corazones humanos. Yo he escuchado mucha gente escribir y he leído muchos libros y veo constantemente
lanzamiento de muchos libros, mucha gente que escribe y que han escrito obras extraordinarias. El progreso del peregrino, por ejemplo, es una obra brillante esta obra. La Ilíada, también, una obra secular que ha trascendido a través del tiempo. Así hay muchas obras de Homero, poesías que son hoy todavía que tienen años y hoy uno puede leerla y uno dice, wow, el que escribió esto es un buen escritor. Bueno, Pablo está diciendo que el que escribió en el corazón de los corintios no es un buen escritor, es el mejor escritor porque es el único escritor que tiene la capacidad de escribir su ley en el corazón del hombre. Y eso solo lo hace Dios. Solo Dios puede escribir su ley en el corazón del hombre. Y eso es lo que Dios hace con los redimidos. Dios escribe su ley en nuestros corazones. El poder del Espíritu Santo que habita en nosotros nos permite guardar la ley de Dios, la justicia de Jesucristo atribuida a nosotros por gracia. Cubre todas las violaciones de nosotros hacia esta ley y hoy nosotros tenemos acceso gratuito y libre a la presencia de Dios. O sea, los creyentes son cartas de presentación y estas cartas, el fin es la glorificación del nombre del Salvador. Por ello, la vida de los creyentes debería apuntar a la gloria de su Salvador. Por eso el accionar de los creyentes debería apuntar a Cristo. Por eso cuando nosotros vayamos a hacer algo, cuando nosotros tengamos que tomar decisiones, esas decisiones deberían estar permeadas de la palabra de Dios, porque a nosotros perseguimos la gloria de Dios y que su nombre sea exaltado por medio de nuestro accionar. El nombre de Dios debería ser exaltado por medio de la vida del creyente. El Espíritu Santo toma el sincero de la palabra y talla en nuestros corazones la imagen de Cristo. El Espíritu Santo talló la imagen de Cristo en la vida del creyente, usando como herramienta el cincel de la palabra, golpeó de tal manera en el corazón del pecador que quitó la vida de pecado y dejó en él la simiente santa. Y hoy nosotros tenemos la simiente santa viviendo en nosotros porque Dios tuvo misericordia de nosotros y por pura gracia nos ha salvado. Hoy somos cristianos y como tales debemos reflejar la gloria de nuestro Salvador en nuestro estilo de vida. Somos de Cristo y estamos aquí para que el que no conoce a Cristo, el nombre de Cristo sea engrandecido por medio de nuestro accionar y por medio de nuestro accionar, por medio de nuestro estilo de vida, el que no conoce a Cristo debe glorificar a nuestro Salvador. Es el estilo de vida del creyente lo que dice lo que es el creyente. No es lo que nosotros decimos, es lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos es lo que dice lo que realmente nosotros somos. La motivación de lo que nosotros hacemos. ¿Qué nos motiva a nosotros a hacer las cosas que nosotros hacemos? ¿Quién es el centro de nuestra motivación? Y quiero que veamos algunos puntos para que podamos entender que nosotros somos cartas leídas de Cristo y que el que nos ve debe identificar a Cristo en nuestras acciones y así ser evidente que el Espíritu Santo mora en nosotros y que nosotros honramos la gloria de nuestro Salvador viviendo vida que glorifiquen su nombre. Y quiero que empecemos con la vida personal del creyente. Yo debo ser carta leída
de manera particular, de manera personal, el que me ve tiene que saber que yo soy cristiano. Tiene que saber, no el que nos ve, no, tengo que saber yo que mi vida ya no es mi vida, que ya mi vida le pertenece a Cristo, que yo soy propiedad de Dios, que yo no me pertenezco. Y que cuando yo vaya a pensar en lo que yo creo que es mío, yo entienda que yo solo soy un administrador de todo lo que Dios me ha dado, incluyendo de mi propia vida. Y que un día el dueño, porque yo lo que soy es administrador, el dueño un día me va a pedir cuenta y yo voy a tener que rendirle cuenta al dueño de lo que él me dio. Y permítanme leer un versículo bíblico en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es interesante esto, porque el apóstol Pablo está diciendo en la primera carta que los hombres nos tengan por servidores de Cristo. Y suena bonito, ¿verdad que sí? Yo soy un servidor de Cristo. Sin embargo, la palabra servidor que aparece aquí en la primera carta a los Corintios es la palabra uperete. Y esto significa literalmente los remeros de abajo. Y estos eran los que originalmente eran esclavos de embarcaciones que estaban en las galeras de abajo, los que remaban debajo del puente en la embarcación. Eran los esclavos que todos despreciaban. Eran los esclavos de baja condición. Y de ese trasfondo es que sale esta palabra uperete, que es la palabra que el apóstol Pablo está utilizando en Corintios. Y Pablo lo que está diciendo es, téngannos los hombres como esclavos inferiores de Cristo. Wow. Y esto es interesante porque los griegos tenían unas embarcaciones que tenían 3 hileras de uperete. Y estas 3 hileras eran de acuerdo a la importancia. Los primeros de arriba eran los más fuertes, los más robustos. Estaban en la primera hilera de arriba, que era lo que remaban, los que tenían mayor fuerza en el remo. Lo segundo, lo del medio, eran los intermedios, los que estaban como entre dos. Y los de abajo eran los más débiles, eran los más insignificantes y eran los más despreciados. Y Pablo está diciendo, nosotros somos este tipo de remero, pero nosotros no somos ni lo de arriba ni lo del medio, sino nosotros somos lo de abajo, porque ahora nosotros no tenemos voluntad, ahora nosotros no nos gobernamos, ahora nosotros no nos pertenecemos, sino que nuestra vida le pertenece a otro y Cristo es nuestro Señor y Cristo es nuestro Salvador y a Él nos debemos y nuestra vida es suya, nuestra voluntad es suya y todo cuanto tenemos es de nuestro Salvador. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, nosotros no nos pertenecemos, nosotros somos de Cristo y nosotros somos propiedad suya. Gloria a Dios. Hermano, yo no soy mío. Yo soy de Cristo. Hermano, usted no es suyo, usted es de Cristo, usted es propiedad de Dios. Y eso debe llenarnos a nosotros de fuerza. Eso debe llenarnos a nosotros de valentía. Yo recuerdo en las Américas que fuimos a ver unos terrenos que iba a comprar una institución. Y habían unos cuantos que habían invadido un terreno de al lado. Y habían como
como 15 camiones de policía sacándolo. Literalmente como chichigüita. Lo agarraban por aquí atrás, por el pantalón y lo tiraban afuera. Y los que pudieron construir todo lo desbarataron. Pero ese terreno decía afuera, propiedad privada. Y unas iniciales tenía. Sacaron a todo el mundo de ahí la policía. Y yo pregunté, ¿de quién es ese terreno? Y una persona de lo mismo que habían sacado dijo, un general de abusador ahí. Porque ¿qué él va a hacer con toda esa tierra en vez de dárnosla a nosotros? O sea, el terreno era de un general. Por eso el aparataje con todos los policías que habían allí. Pero tenía un letrero que decía propiedad privada y ese general no estaba en la disposición de que nadie pudiera invadir lo que es suyo. Amén. Ahora yo le pregunto a usted, Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, Todopoderoso, nuestro Dios, ¿ustedes creen que está en la disposición de que alguien pueda invadir lo que es suyo? Lo que dice propiedad privada de Dios, que alguien pueda invadirlo, que alguien pueda dañarlo y que Dios deje que eso pase. No, Dios tiene control absoluto de lo que es suyo y lo que es suyo está cercado y está protegido por Dios y el Dios mora en ello y el Espíritu Santo lo tiene cercado y nada ni nadie lo va a dañar, no le va a hacer daño, no lo va a perjudicar porque Dios cuida lo que es suyo. Hermano, Dios cuida lo que es suyo. Si el hombre protege lo que le pertenece, si el hombre es capaz de enfrentarse a cualquiera por lo que es suyo, cuánto más el Rey de Reyes y Señor de Señores que nos compró a precio de sangre. Hermano, fuimos comprados a precio de sangre. Él nos compró en el Calvario. Somos de Cristo. Y nada, ni nadie podrá hacerle frente a lo que es de Cristo. Nada. Hermano, absolutamente nada, por difícil parezca, por duro parezca cualquier situación, por difícil parezca, no importa. ¿Recuerdan a Job? Hermanos, cartas leídas, ¿recuerdan a Job? Job pasó por lo que yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado. Al punto de que su propia esposa le dijo, aún tú mantienes tu integridad, o sea, todavía tú eres cristiano, maldice a tu Dios y muérete, y se fue. Y él solo dijo, como mujer fatua has hablado, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra se levantará. Y después dejó terminar todo el proceso que Job terminó. Job concluyó diciendo, yo pensaba que conocía a Dios, pero ahora, después del proceso, que realmente lo conozco. ¿Qué es lo que quiero decir con eso, hermano? Que usted puede decir, sí, Dios tiene control de mí, pero yo estoy pasando por eso. Sí, yo soy carta leída, pero yo estoy pasando por tal situación. Lo que yo te estoy diciendo es que no importa por lo que tú estés pasando, que si tú eres de Cristo, tú vas a pasar por en medio de las aguas. Y dice las Escrituras que el fuego no te quemará, que las aguas no te van a ahogar, porque el Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Cristo vencedor está contigo. Hermano, Dios está con nosotros. Y yo no sé si usted puede entender eso. Dios está con nosotros. Amén. Entonces, yo quiero que usted se levante en esta mañana y que en esta mañana usted vaya a lo suyo y que mañana vaya a trabajar, pero que usted vaya con la convicción de que Dios está con usted. Que usted vaya con la convicción de que usted está en las manos de Dios. Que usted está cercado. Y que usted tiene un letrero que dice propiedad de Dios. Y si al general no le pueden quitar su terreno, a Dios tampoco le pueden quitar a sus hijos. A que los hijos de Dios pasan por dificultades, es verdad. Que los hijos de Dios pasan por tribulaciones, es verdad. Es necesario que por medio de tribulaciones, pruebas, crisis,
nosotros alcancemos el reino de los cielos. Eso es cierto, pero el asunto es que todo eso son herramientas para Dios formar en nosotros la imagen de Cristo, y la imagen de Cristo formada en nosotros, porque nosotros debemos apuntar al blanco, y el blanco es Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a pasar por situaciones difíciles, vamos a pasar, y no vamos, estamos pasando. ¿Vamos a pasar por crisis? Sí, vamos a pasar por crisis. ¿Vamos a dejar la piel en algunas tribulaciones? Sí. Pero a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a Dios. ¿Vamos a llorar? Sí, vamos a llorar. Pero el Señor nos prometió que en aquel día, cuando nosotros estemos con Él, Él va a enjugar las lágrimas de nuestros ojos. Él va a secar las lágrimas de nuestros ojos y vamos a estar eternamente con el Señor. Yo no sé si usted puede entender eso, pero eso lo que significa es que Dios nos va a dar lo mejor que Dios tiene. Y usted sabe que eso es lo mejor que Dios tiene. Lo mejor que hay en el cielo es Dios. Y Dios nos va a poner a nosotros a disfrutar de lo mejor que hay en el cielo, que es Dios mismo. Y vamos a estar eternamente con nuestro Salvador. Eso indica que no importa cómo se llame la tormenta, no importa cómo se llame la crisis, en medio de los momentos duros y en medio de los momentos difíciles, nosotros tenemos que entender que somos carta leída y que tenemos que glorificar el nombre de nuestro Salvador, y nosotros vamos a llegar a puerto firme. Hermano, no es que, bueno, es posible que lleguemos, quizás, no hay esa probabilidad, aquí no se analiza, no es que quizás, ni posible, ni que tal vez, que vamos a llegar a puerto seguro, porque nuestro seguro capitán es aquel que venció en la cruz del Calvario. Cristo venció en la cruz del Calvario y nos lleva seguro a puerto firme. Y nosotros tenemos que entender eso, tenemos que comprender que no depende de nosotros, no depende de lo que nosotros pudiéramos hacer, no depende de lo que nosotros pudiéramos decir, depende de lo que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y eso debe darnos a nosotros la garantía y la certeza de que nosotros estamos seguros. Garantía, seguridad y certeza de que nosotros estamos seguros en los brazos de nuestro Salvador. ¿Cuál es nuestro trabajo? Entender que somos cartas leídas, y como cartas leídas, vivir vidas que honren a nuestro Salvador. ¿Cómo estamos honrando a nuestro Salvador? ¿Cómo estamos viviendo nosotros desde la óptica de que yo soy cristiano? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué están viendo en nosotros los que están a nuestro alrededor? ¿Qué ven nuestras esposas? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Ven a Cristo a través de nosotros? ¿Qué ven nuestros vecinos? ¿Qué ven nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué ven las personas que se relacionan con nosotros? ¿Qué están viendo en nosotros? Y esto, hermano, es un llamado a reflexión, a que nosotros podamos reflexionar y nosotros podamos meditar y nosotros podamos entender que si nosotros no estamos reflejando a Cristo, nosotros debemos procurar, nosotros siempre, en todo momento, en toda hora, en toda acción, en toda relación, en todo momento, reflejar a Cristo a través de nuestro accionar. Si nosotros no reflejamos a Cristo, entonces nosotros estamos perdiendo el tiempo. Si nosotros no reflejamos a Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Porque nosotros somos cartas leídas. Y el que nos lee debe leer a Cristo en nosotros. Pero yo no puedo ser carta leída si no oro. Yo tengo que orar. Yo tengo que estudiar las escrituras, yo tengo que congregarme, yo tengo que utilizar los medios de gracia que el Señor ha provisto para mi crecimiento espiritual. Yo no puedo ser simplemente un cristiano cibernético, no.
Yo tengo que aprovechar los medios que Dios ha utilizado para mi crecimiento espiritual. Y yo tengo que entender que yo tengo que darle prioridad a mi vida espiritual. Y que yo no puedo sustituir mi vida espiritual con las cosas seculares. Porque lo más importante debería ser mi vida espiritual, mi relación con Cristo. O sea, yo debería entender que no debería perder el tiempo simplemente consumiendo cosas que no me edifican, consumiendo la basura que el mundo me está brindando. ¿Cuántas veces a la semana oramos? ¿Cuántas horas a la semana oramos? ¿Cuántas horas al día oramos? Pastor, es que usted no se imagina el tiempo, cómo está, lo difícil que está la situación. Usted no se imagina las tantas complicaciones que uno tiene. Orar ahora mismo es un problema porque es que no hay tiempo para orar. Y yo le pregunto, ¿cuántas horas al día usted chatea? ¿Cuántas horas al día usted se la pasa en las redes sociales? 5, 10. Hay una media de 8. Usted tiene 8 horas, 4 horas, 5 horas para usted andar por las redes sociales consumiendo basura y nada que lo va a fortalecer, y no puede dedicarle 1 hora de oración al Señor durante el día. Por eso que el pastor Piper dice que las redes sociales están ahí para decirnos en aquel día que nosotros no orábamos, no era por falta de tiempo, sino por falta de pasión. ¿Cuándo fue la última vez que estudiamos las Escrituras? ¿Cuándo, hermano, usted estudió las Escrituras y fue a las Escrituras a nutrirse de la palabra de Dios? Mediten eso. Yo no estoy diciendo que no se entretengan. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Usted puede decir, bueno, para uno no puede ni entretenerse. No, usted se puede entretener. Lo que yo estoy diciendo es que usted no puede quitar a Dios del primer lugar para dárselo al entretenimiento, que el primer lugar en su vida debe ser Dios y que su prioridad debería ser agradar a Dios con su vivir, con su accionar, y que usted debería entender que debe aprovechar todos los medios de gracia para su beneficio espiritual. Es eso lo que estoy diciendo. Y a veces somos cartas leídas, pero sustituimos nuestra relación por Dios por cosas triviales, por una relación personal con las redes. Y nosotros tenemos que priorizar. El primer lugar en nuestras vidas debe ser del Señor. Pero no es que yo venga y se lo diga a ustedes. Es que yo viva como que el primer lugar en mi vida es del Señor. Que yo me comporte así. Que yo honre a Dios con mi tiempo. Que yo honre a Dios con todo lo que yo hago. Ustedes trabajan, tienen que cumplir un horario y los cumplen, ¿verdad que sí? ¿Verdad que los cumplen? Los que son empleados, los cumplen. Y los que no, que son abogados aquí, que no se me van a escapar, los que son abogados que tienen que ir a una audiencia y tienen que ir a la audiencia y estar a las 9 de la mañana ahí, ellos no llegan a las 9 de la mañana. Llegan antes porque hay que ver el rol, ¿verdad? Y entonces ellos ven el rol, pero ellos llegan temprano. Ahora tú le dices, ven el domingo temprano a la iglesia. Y dices, ay, temprano el domingo, el tener que levantarme. Yo que estoy cansado. O sea, nosotros le somos fieles a nuestros trabajos, pero no le somos fieles al Señor. Nosotros honramos el trabajo con el tiempo, pero no honramos al Señor con nuestro tiempo. Amén. Y si en el trabajo nos dicen, tiene que venir media hora antes mañana, nos sacrificamos y lo hacemos. Y en la iglesia nos dicen, vamos a empezar el domingo media hora antes, y no viene nadie. ¿Me están entendiendo? No es que yo diga que yo honro a Dios, es que yo viva como que yo honro a Dios. Es que mi accionar diga que yo honro a Dios. Es que yo viva como que Dios es el primer lugar en mi vida.
¿Es Dios el primer lugar en tu vida? De hecho, ¿cuáles son los dos grandes mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, o sea, ama a Dios con todo lo que tú eres. Dios tiene que ser el primer lugar. Y es así en nosotros. Se lo dejo de tarea. Es así. Se lo dejo de tarea. Pero nosotros debemos entender que como carta leída que somos, Dios escribió en nuestros corazones y somos carta leída de Cristo. Y nosotros tenemos que honrar a nuestro Salvador a través de nuestro vivir. Tenemos que honrar a nuestro Salvador con nuestro tiempo. Y tenemos que honrar a nuestro Salvador a través de todo lo que nosotros hacemos. Y la razón de ser de nosotros debería ser vivir para la gloria de nuestro Señor. ¿Lo estamos haciendo? No me conteste. Mire hacia adentro, examínese y entonces usted me dice, le dice al Señor luego si usted está viviendo o no está viviendo para la gloria de su nombre. Hermano, que el Señor nos ayude a honrar a Cristo viviendo vidas que le agraden. Oremos, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a meditar, ayúdanos, Señor, a reflexionar, Señor. Y ayúdanos, Señor, a hacer ajustes en nuestras vidas. Con la única finalidad de nosotros poder agradarte, de nosotros poder bendecir tu nombre, engrandecer tu nombre con nuestras vidas, Señor. Y perdónanos si no nos hemos comportado a la altura de lo que es ser cristiano. Y ayúdanos, Señor, a que podamos entender que el centro de nuestras vidas, el centro de todo lo que somos, debería ser nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.